dicho. El militar norteamericano Karl Marlantes dijo: al regresar junto a su familia, el soldado empieza su segunda guerra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, queda claro, los soldados realmente llegan con miles de problemas y no siempre se les puede atender de la manera que uno piensa que es la más fácil, que hay departamentos, los veteranos. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Aunque yo haya cometido un error, yo estoy aquí para protegerla y cuidarla. ¿Cómo podemos tenerle miedo a una persona que lo que ha hecho es protegernos? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Sea usted el demandante de este caso? Explíqueme, por favor, quién es Claribel, por qué la demanda y qué pide para resolver este caso. Claribel es mi ex esposa, en cual tenemos una niña que ahora tiene 7 años. Nosotros tuvimos 10 años casados. Okay. Ella tiene un muchacho que no era mío, pero un muchacho que tiene ahora 23 años. Entonces, yo necesito protección para la nena de 7 años que tengo ahí, porque Álvaro, el muchacho que vino, estuvo en la guerra y vino perturbado, vino con problemas, vino violento. No es el Álvaro que estuvo 10 años conmigo. Es un Álvaro diferente. Han habido muchos episodios de violencia, de problemas de Álvaro. Yo quiero protección para mi hija. Ok, pero fíjate algo. Tú eres el padre de esta niña, ¿no? Sí. O sea, lo correcto fuera que me vinieras a decir, bueno, dame la custodia de mi hija. ¿Qué pasa? Es que yo me busqué un problemita porque hace un año atrás, pues... ¿Hace cuánto que están divorciados ustedes? 3 años. Hace 3 años que están divorciados. Sí, sí. Ok, hace un año que le pasó a ti. Tuve un leve accidente, andaba con la niña, tuve un leve accidente, bobería, un fender bumper de eso. Ajá. Entonces, pues, yo tenía 2 palitos encima. Y el guardia había bebido. Y el guardia dio de cuenta, entonces tengo unas limitaciones, unas restricciones. Con la niña solo puedo ir a la casa, ya no puedo tener la custodia. Entonces, pues... O sea, te pusieron cargo de negligencia infantil. Eso es así. Exacto. Eso es así. O sea, que tú estás ahora limitado en el contacto con tu hija. Exacto. Pero no obstante, bueno, y dime algo, ¿estás en tratamiento ahora para alcohol? Yo no tengo problema con el alcohol. No tiene problema con el alcohol. Yo no tengo problema con el alcohol. ¿Hace cuánto no bebes? Hace como un año, ¿vale? Desde que pasó el revolú, he corregido mucho. Bebía mucho, pero porque tengo negocios, bares y eso, pero he corregido mucho, ya no estoy bebiendo. Porque quiero estar con la nena, quiero que me quiten eso y quiero estar con la nena. La nena no está segura dónde está. ¿Y qué tiempo te falta para que te quiten estas restricciones? Me falta un año, me llevo 2 años, llevo un año. Te falta un año para que te quiten todas las restricciones. Exacto. Con respecto a la niña. Exacto. Ok, entonces tú estás preocupado porque han habido eventos con Álvaro, a quien aparentemente tú quieres. No creo que tú le tengas odio a ese chico. Los otros días fui a visitarlo, Ajá. a visitar a la nena. Estaba Álvaro bregando con la nevera. Yo tuve 10 años, el muchacho, ¿sabes? Que es como un hijo para mí. Claro, en aquel momento era un muchacho dócil y eso. Lo voy a saludar, cuando lo voy a saludar, echa para atrás, me mira y da la espalda y se va. Ella me dice, mira, es que está medicado, pero yo vengo y hablo con la nena, le pregunto, la nena habla mucho. Y me dice que él está llorando, que es violento, que se oyen unos ruidos en el cuarto, que lo sale del cuarto, que se fuma 4 cajas de cigarrillos al día. Tiene muchos problemas. Entonces, el cumpleaños de la nena, él no había llegado, llamamos por la mitad del cumpleaños. De momento llega, chancleta, pantalones cortos, balbú, se queda por allá, todo el mundo que lo conoce porque es de la familia, no saluda a la nena, se queda por allá, y todo el mundo lo dejó allá porque sabemos lo que está. Y a la misma nena saludó. Entonces, en un momento dado, se acaba el hielo. Y vamos a buscar hielo. Y él se paró de voluntario, le quitó la llave al que iba a buscar el hielo y fue y lo buscó. Pero cuando arranca de allí, del parque, arranca como si fuera una pista de carro. ¡Ah! Revolú en el carro. Se fue a las millas. A los 15 o 20 minutos llega la policía con él para atrás. ¿Okay? Pero no lo traen arrestado. Uno de los guardias lo conoce, le dan un break.
le dan una oportunidad, pero no está bien lo que hizo. Correcto. Ese mismo día. Otro evento más, yo creo que el más grande, más que le afectó a la niña. Ese es el que me preocupa. El más que A le ver, afectó a la niña. dime ese. La nena siempre ha querido un perrito. Yo le conseguí un perrito, le compré un perrito chiquitito, lo más lindo, se lo doy 2 o 3 días. La nena me llama. Papá, llorando, que el perrito se lo soltó. Álvaro le soltó el perrito. Y entonces ella le quitó el teléfono a la nena y dice, no, esto está resuelto. Bueno, porque estaba explicando, Teo, lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que sucedió? El primero que sucedió cuando yo llego a un revuelo de gente, el perro está muerto, le metió 2 tiros al perro, la nena llena de sangre. Yo creía que le había golpeado a la nena cuando yo vi eso. Yo creía que le había golpeado a la nena. ¿Mató el perro delante de la niña? Sí, me agarré y él va como para el carro. Yo agarré un palo que vi allí, me le fui a traerle un palo, se montó en el carro, le di un par de palos al cajo, pegó freno, se bajó y me dio tremenda pela. Un chamaco militar preparado para el ejército, me dio una pela. Pero tú también le diste, Teo. Bueno, yo le tiré. Tú también le diste a él. Mira, realmente... ¿Y por qué mató al perro? Dice que los perros, allá en donde estaba él, en Afganistán, en la guerra, los preparan con bomba para... Y el perro ladra. Yo no sé, algo que le pasa a los veteranos que no cuadran bien. Un poquito más de respeto, Teo. Entonces un poquito más de respeto. Lo mató. Perfecto. Ok. Alante de la Entonces tú niña. estás buscando a ver cómo proteger a tu hija de su medio hermano que está pasando aparentemente Porque yo por no las puedo tener- consecuencias negativas de una guerra. Sí, doctora. Ok. Hacemos un corto receso. A la vuelta, Claribel, tú respondes. No se vaya. ¿Qué utilizaron para matar a tu amigo específicamente? Un perro. Al acercarse, el perro explotó. El perro explotó y así tu Él amigo falleció. Y tú presenciaste esto. Eso es así, doctora. Caso cerrado. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi posición no es fácil como madre. Yo entiendo. Aquí el caballero Teo no entiende que estas personas que van al ejército, que no